pudiéramos llegar a ubicarla como una simple empresa o como una funcionaria. Será como una matriz. Sí, a ver, yo soy la única que aquí va diciendo qué es lo que... ¿no? Ciertamente siempre tiene que haber alguien que es quien administre los bienes, no porque, incluso no porque sean de la persona, sino, dice, no son míos, pero a mí me pusieron para administrar algo, por el bien común. Bueno, así la iglesia ciertamente administra, pero no se reduce a una administración, como si tú necesitas y yo te doy, tú necesitas, yo te doy, no, sino que es recíproco, es participación de todos, todos participamos, así es, todos somos la iglesia. Ya aquí esta cuestión de la administración, bueno, ya vamos viendo la participación de cada uno en su vocación, tanto en sus ministerios como en sus carismas. Los ministerios son expresión del rostro de Cristo en la persona. ¿De qué manera tú vas a ser Cristo aquí? El carisma es más de iglesia, más eclesial. Bueno, este rostro de Cristo, ¿cómo dirigido a quién? Por ejemplo, catequistas, ministerio de los catequistas. ¿Por qué? Porque la persona, la catequista o el catequista, refleja el rostro profético de Cristo. Ser profeta, está compartiendo la palabra de Dios, la doctrina. Ministerio. ¿Cuál sería un carisma del catequista? Bueno, catequista para los niños, catequista para adultos, catequista para alguna realidad específica. Bueno, esa realidad específica es el carisma de la catequista dentro de este ministerio. No sé si me estoy explicando. El ministerio es ser catequista. Ya cómo lo aplicas, si es a los niños, si es, como les digo, realidades concretas, entonces es catequista con el carisma hacia los niños. Religiosos, religiosas, ¿sí? ¿Cuál es su carisma? Hacia los pobres, hacia la educación, hacia los enfermos, hacia... Y hacia el mismo Jesús, entonces, hacia la oración. Con las adoraciones. Que Jesucristo sería el origen de todo esto, porque todos de una u otra manera oran, unos más calladitos, otros en alabanza. Jesucristo es el original, de aquí viene la iglesia, que es el principal, y todos vamos viviendo esta alegría de Cristo entre nosotros. O sea, a través del ministerio y la carisma participamos en la iglesia. En la iglesia, así es. Bueno, entonces, esta realidad de los sacramentos, y que todos nosotros somos iglesia, estamos llamados a seguir presentando esa salvación ya en el tiempo y en el espacio, que vendrá a su plenitud en la vida eterna, pero ya desde ahora, nosotros como iglesia, estamos llamados a expresar esa bondad a todos. Fíjate que por un lado qué hermoso, pero por otro lado, pues qué compromiso. Así es. Sí, porque los demás nos pueden observar y decir, si estos son los que están hablando del amor de Dios, mira cómo andan. Mira cómo andan, mujer. Por la casa. Ya. No, que es por tu cariño, por tu amor. ¿Cómo va la canción? Tu querer, ¿no? Tu querer. Por tu querer. Sí. Entonces, bueno, ya hablamos de los 7 sacramentos en cuanto al número. Cristo como el sacramento original, la iglesia como el sacramento principal, y nosotros de manera específica como cristianos, cristianas, también somos sacramento en cuanto a que en nosotros se ha de ver reflejado el rostro amoroso de Cristo, en cada uno de nosotros. Ya como decíamos, desde el bautismo, profetas, sacerdotes y reyes. Podremos hablar más, y hay mucha realidad sobre los sacramentos. Solamente una cosa más. El nombre, decíamos, sacramento. Al principio, más que decir sacramento, o sea, Jesucristo no menciona la palabra sacramento, sino que ya en el transcurso de los primeros cristianos, esta realidad que está aquí, a ver, tiene algo que parece una oreja, en la cual nosotros podemos tomarlo de taza para café. Ya después viene entonces el término, pero la realidad ya está aquí y se le pone el término. Entonces una taza para café.
Tertuliano, que era pues ciertamente un catequista, era un abogado. Él estaba en el tiempo del Imperio Romano y él observaba que los soldados hacían un juramento, y al menos en aquel tiempo ese juramento se le llamaba sacramento, en cuanto que es un juramento de lealtad al imperio. Y no solamente eso, sino que se sellaban, había un sello, sea en el corazón o sea en el brazo, para quien lo viera decir, oye, este es un gladiador, o ese es un soldado. Entonces, veían eso y veían el imperio, entonces cuádrate porque aquí forma parte del imperio. Y para quitárselo era complicado, porque quedaba el sello. Ah, la pintura. Sí, No, pero es la carne, como como las vacas. Tatuar, sí, por eso, como las vacas. Entonces, oye, esa ¿Cómo se vaca es dice? mía. ¿Cómo se dice? Se sellan. Se sellan, así se dice las vacas. Sí, aparece en la película El Gladiador. ¿no? Es Sí, el ajá. gladiador. Trata de quitar Y el... él quiere quitárselo. del- Sí, es cierto. Si una persona, un ranchero, dice es que esta vaca es mía, el otro le puede asegurar, no, fíjate, por el sello que tiene, Por la es sello. mía, Ujú. es mía. Es raro. Entonces Tertuliano dice, así como la realidad que estoy viendo aquí, también es la realidad de Cristo. Es decir, nosotros hacemos un juramento, Perfecto. somos leales a Cristo a través del sacramento. Entonces él al principio se lo aplica al bautismo y dice, y el bautismo, así como a ellos también hay un sello, a nosotros nos sella, que es lo que le llamamos el carácter sacramental. Entonces es el sello. Ese es el sello y a través de ello expresa lo que está viendo en la fe. Ya después esa palabra sacramento se aplica a los 7, ¿verdad? Pero en principio nada más fue, al menos Tertuliano lo quiere expresar para el bautismo. Esto es la cuestión del sacramento. Era romano él, ¿verdad? ¿Tertuliano era romano? Estuvo en la realidad romana, si mal no recuerdo. Pero Tertuliano Sí, África. era que un filósofo, era Un padre de la iglesia, un abogado, Tertuliano era un un sacerdote abogado, o abogado. escritor de la iglesia, Ya, como un filósofo. un escritor de la iglesia, un teólogo, vamos a decirlo así. Okay. Así que él reflexiona la palabra de Dios y realiza escritos. En acerca de ese entonces la palabra estaba escrita en los evangelios, estaban escribiendo los evangelios, o sobre qué se basaban, sobre lo que hablaban de Jesús o qué onda. Sí, para ese entonces ya estaban los escritos de los evangelios, se están viendo lo que se le llama el canon, es decir, hasta aquí es lo que nosotros podemos asegurar que son los escritos inspirados por Dios, y eso es lo que nosotros podemos custodiar. Ya estaba entonces la Biblia. Sí, Okay. pero no en cuanto ya Sí, impresa. impresa no, pero Sí, lo han escrito. ya que, ajá. Entonces ya Pergaminos. Tertuliano se basaba en estos escritos. Eran pergaminos algunos, pero sí, claro. Okay. Bueno, eso en cuanto al sacramento. La palabra, y luego después vienen las traducciones. Ese sacramento se asemeja, la realidad, a otra palabra griega. Sacramento sería más latino. Y la palabra griega es misterion o misterio. Entonces, tanto el sacramento como el misterio era lo mismo. Nada más que al escuchar misterio para los primeros cristianos era escuchar misterio en relación a cultos ocultos. Sí, algo misterioso. Sí, entonces sabes que mejor no, como que no fue muy bien recibido, y por eso se reinó, vamos a decirlo así, más la palabra sacramento. Si no hubiera sido un misterio. De hecho, en la misa, cuando después de la consagración, viene la opción de decir, este es el sacramento de nuestra fe. Y antes decían, este es el misterio de nuestra fe. Este es el misterio de nuestra fe. Sí, cierto. Así es, porque es lo mismo sacramento misterio. Entonces, como que ya se empezó a quitar, ya después se vuelve a retomar, como que la palabra misterio expresa mejor la realidad, pero bueno, así se quedó sacramento. Porque todo está misterioso. Luego ya se aplica a todos los demás, pero ese sello indeleble se le llama, es decir, que es imborrable, se le aplica nada más a 3 sacramentos, como lo es el bautismo, la confirmación y el orden sagrado. Y esos 3
se aplican nada más una sola vez. Sí, nada más es en una sola ocasión. Bueno, una sola ocasión para vida eterna. Betty. ¿Eh? ¿Estás mandando qué? No, es Verónica. Que pongamos atención, nos dice. Pues pone que la que nos está interrumpiendo es ella. Ya se nos fue. Nos Para faltó luego- la inspiración. Sí, ¿verdad? Sí, para que Así como que, Como que Juan. A ver, muchachas, atención. digamos todos porque si no nos pone falta. sí. Ahí va, perdón. A ver, sí, nos pone falta que ellas. Ahí, nos sentó. Ay, Una, dos. Otra vez. Estamos muy Dos. buenos.